buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Esta noche vamos a hablar de una pelota. Una pelota, una cancha y jugadores. Ya sea en una cancha de barrio o en una cancha de la Champions League iluminadísima que parece una joya, el fenómeno del fútbol es un tema transversal. Tanto adentro de la cancha como a estrategia, inteligencia, la mente del fútbol, como fuera de la cancha como fenómeno social que mueve masas, familias, comunidades, individuos, barrios. De todo esto vamos a hablar esta noche con dos invitados que son unos cracks. Espérense un poquito, vamos a una nota introductoria y se los voy a presentar. Gritar el gol de tu equipo de fútbol favorito contra su archirrival, el de la pichanga con tus amigas o amigos, el de la final del torneo o el glorioso penal en el último momento que define el marcador del club que amas a tu favor. Gritar ese gol, según la ciencia, genera en el cerebro una experiencia similar a la del amor romántico, que probablemente alguna vez has experimentado. Esta conexión emocional con el fútbol ha sostenido una larga relación entre este deporte y sus hinchas, como pocas otras actividades de este tipo. En Chile, el Mundial de 1962 no solo significó un esfuerzo sobrehumano para un país que se levantaba del terremoto más grande registrado en la historia. También fue la coronación a nivel local para un deporte que en las décadas posteriores sería testigo y protagonista de un sinfín de cambios dentro y fuera de la cancha. En la sociedad, el fútbol ha visto crecer su influencia en aspectos cada vez más profundos. El sueño de un niño por levantar una copa en la final de un torneo ante los ojos del mundo trazó una ruta para generaciones de personas que aspiran a ser como sus ídolos. Algunas hinchadas dejaron su festivo y sano apoyo a los futbolistas y se tiñeron con la violencia de verdaderas bandas delictuales. El fútbol parece representar los cambios de la sociedad en la que se desenvuelve. En tiempos en que las mujeres tienen más protagonismo y la tecnología avanza al servicio del espectáculo, ¿cambiará la experiencia de un partido en el futuro? ¿Seguirá existiendo la separación entre hombres y mujeres al practicarlo? ¿Podrá desmarcarse de la violencia que se instaló en los estadios? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Vamos a invitar a la cancha a nuestros dos invitados de esta noche. Ambos sociólogos, investigadores y expertos y amantes del fútbol. Carolina Cabello y Rodrigo Figueroa. Por favor, a la cancha, mis queridos invitados. Bravo, bienvenidos. Por favor, toma asiento que vamos a empezar con Carolina. Carolina es socióloga, historiadora e investigadora. Es socia del Santiago Wanderers y presidenta de su Tribunal de Honor. Es parte de la Coordinadora Feminista de Mujeres y Disidencias en el Fútbol. Tiene 3 gatos, sueña con estar en la final de un mundial de fútbol femenino y hoy viene acompañada de su primera guagua. ¿Y estás embarazada de cuántos meses? 5. ¿Y has podido entrenar? No, no he podido entrenar, la verdad tuve que dejar el fútbol a mi alianza Recreo, a mi club, que les mando muchos cariños también, pero volveré. Ya, ahí vas a volver con la guagua. Sí, aliancita, ya está ahí lista para ser futbolista también. Maravilloso, por favor, ilústranos con tu maravillosa charla. Bueno, yo les quiero invitar a que podamos hacer un viaje en estos primeros 45 minutos de partido. Un viaje en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, a que podamos retroceder aproximadamente 150 años al Chile decimonónico, a la mitad, pasado la mitad del siglo XIX, en un contexto social, político, económico marcado por la dependencia consentida, que se denominaba, en donde Chile trataba de imitar, importar muchos de los aspectos culturales que ocurrían en Europa, en las principales potencias europeas, en este caso Gran Bretaña, con todo su imperio, uno de los más importantes del mundo capitalista de la época. Y también que nos podamos mover en el espacio. Y aquí les quiero invitar a que vayamos a mi ciudad, a Valparaíso, que es de donde vengo,
en este siglo XIX, donde Valparaíso era uno de los puertos principales de Latinoamérica, una ciudad completamente vanguardista, porque al no existir el Canal de Panamá, los barcos daban la vuelta en el Estrecho de Magallanes y llegaban a Valparaíso con toda su tecnología, con toda su cultura, con todas sus formas de sociabilidad y también con personas, con estos inmigrantes, principalmente ingleses, que llegaban en el barco, llegaban con sus maletas, llegaban también con sus familias y llegaban con algo más, con una pelota de fútbol bajo el brazo. ¿Para qué? Para empezar a compartir y a generar redes de asociatividad en el puerto. Fue así como desde 1860 se empezaron a conformar los primeros sports, que se denominaban a los deportes en esa época. El primero fue el cricket, el golf, el tenis, distintos deportes que eran más bien elitistas, pero entre ellos entró el fútbol. El fútbol también llegó por los barcos y el primer club que se fundó en Valparaíso, el Mackay and the Sutherland Football Club, se habría fundado ya en 1880. Era un club asociado a un colegio, al Colegio Mackay, que existe hasta el día de hoy, pero que en ese entonces estaba ubicado en el Cerro Alegre de Valparaíso, un lugar bastante particular, un sector un poco más bien privilegiado de la ciudad en aquellos años. En 1894 comienza la primera asociación de fútbol, la The Football Association of Chile, reunidos en el Café del Pacífico. Estos británicos, ingleses, escoceses, se reunieron para conformar el primer campeonato y empezar a jugar ya de forma más competitiva fútbol. Posteriormente serían también la primera federación a nivel nacional. Todo bien con los ingleses, pero ¿qué pasaba en el resto de la ciudad? Lo decíamos, Valparaíso, vanguardista, con múltiples oportunidades, llamaba también la atención de los chilenos y las chilenas, principalmente aquellos que vivían en el campo y que viajaron del campo a la ciudad para asentarse en este puerto y encontrar mayores oportunidades laborales. La ciudad vivió un sobrepoblamiento tremendo. Cerca del 10% de la población vivía en conventillos para esta época de finales del siglo XIX y habían problemas de insalubridad, de falta de higiene, ya lo decíamos, de hacinamiento. Entonces, los niños, los jóvenes que habitaban en estas viviendas pasaban la mayor parte del tiempo en la calle, en el espacio público. Y fue ahí donde ocurrió la magia. Fue que estos niños, estos adolescentes, vieron cómo los británicos ocupaban los parques, las plazas para la práctica del fútbol. Estos niños vieron cómo los ingleses participaban, tenían este deporte, quisieron también sumarse, pero se encontraron con un primer obstáculo, con una primera exclusión, y es que el fútbol inglés británico era exclusivamente para los británicos. De hecho, el idioma oficial del campeonato de la The Football Association of Chile era el inglés. Las bases del campeonato estaban en inglés, los árbitros eran en inglés, por lo tanto ellos no podían participar. ¿Y qué hicieron? Decidieron conformar sus propios clubes de fútbol. Uno de los primeros fue Santiago Wanderers de Valparaíso, fundado en 1892 por un grupo de niños y adolescentes que bordeaban los 13 años. Posteriormente seguiría la Cruz FC, Ferroviario, también Caupolicán, el Club Deportivo Las Zorras, que son clubes que existen incluso hasta la actualidad, siguen todavía vigentes. El fútbol comenzó a difundirse por todo Chile, por toda Sudamérica y llegaría también a Santiago, acá, a la capital, en donde su proceso de difusión fue un poco distinto porque fue principalmente por la vía popular, por una vía obrera. Todo esto en un periodo marcado por la cuestión social, en donde habían problemas políticos, sociales, muchas manifestaciones, huelgas, porque los obreros comenzaron a tener mayores niveles de conciencia y con ello mayores demandas hacia un Estado todavía en conformación. Acá viene un elemento clave que les quiero compartir y para ello las quiero invitar a que nos podamos colocar
los lentes, mis lentes me los voy a colocar, porque vamos a ver la historia oficial, esta historia que les vengo contando, con otro filtro, con una mirada distinta, una mirada que ha estado más bien oculta durante siglos, pero que poco a poco investigadores la hemos venido levantando y visibilizando, y hoy también a través de los medios de comunicación. Y es que el fútbol en Santiago principalmente no fue solo difundido por hombres, sino que también por mujeres. ¿Sabían ustedes que ya en 1909 se jugó el primer partido de fútbol femenino? Fue además un intercity entre una escuela normal de Talca, del sur de nuestro país, contra la escuela normal de Santiago, al alero de los establecimientos educativos. Posteriormente, en 1918, se conformaría el primer club de fútbol femenino de Chile y también de Sudamérica, que se llamó La Flor de Chile. La Flor de Chile fueron las pioneras, fueron rupturistas, ¿cierto? Porque rompieron las brechas de género, los límites que estaban asociados a la participación de la mujer en el espacio público y conformaron su club haciendo también política a través del deporte. Pero como el fútbol es un deporte masivo, se necesita que puedan participar más de un club deportivo para que existan los partidos, por supuesto. Por lo tanto, empezaron a convencer, a conversar con sus compañeras, con sus vecinas, también con las compañeras de trabajo, principalmente del mundo obrero industrial de este Santiago ya de principios de siglo. Fue así como, por ejemplo, se funda a finales de 1918 el Club Compañía Chilena de Tabacos, asociado a la fábrica del mismo nombre. Luego estaría el Club Estrella de Chile de la compañía Matas. También encontramos al Venus del Sport de la compañía Sintolesi, una fábrica de camisas. Y también a un club de la camisería Sportman y Nieto que se llamó Progreso Femenino. En total, hemos descubierto que para 1919 existieron 12 clubes de fútbol femenino que se juntaron entre mayo y junio de ese año para crear la primera asociación de fútbol femenino de Chile y también de toda Sudamérica. A través del fútbol, estas futboleras comenzaron a generar todo un circuito deportivo, a utilizar distintas canchas en la ciudad y a crear lazos de solidaridad, lazos de género también, porque a diferencia de los hombres, el fútbol femenino siempre tuvo un cariz más benéfico, más festivo, más de amistad y no tan competitivo. Ejemplo de ello es que en 1919 La Flor de Chile, las pioneras de esta, viajan hasta Concepción. Y en Concepción la esperaba Pedro del Río, un club de fútbol femenino de Concepción, con un partido de fútbol, un banquete y una fiesta en la que participaron miles de personas disfrutando estas mujeres a través del fútbol. Otro ejemplo importante se da en 1919 también en el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, acá en Santiago, en donde a un evento a beneficio hay un partido de fútbol femenino entre La Flor de Chile nuevamente y el Delicias del Sport. A este partido asistieron más de 5.000 personas, mucha más gente que incluso la que hoy día ve un partido de la primera división chilena. Ya en 1919 veíamos ahí a nuestras futboleras. Bueno, con el fútbol ellas aprendieron a tomar actas, a tener votaciones, a conformar sus propias directivas. Hicieron una vida cívica y política incluso antes, décadas antes, que las mujeres tuvieran una participación formal en la política chilena con el derecho a voto. Ellas ejercieron su ciudadanía, ellas quisieron ser protagonistas de la cultura popular y lo reivindicaron a través de la pelota. Sin embargo, entrada ya la década del 20, comenzó en Chile todo un proceso de nacionalización y también de profesionalización del fútbol masculino, en donde el Estado, los gobiernos más populistas de la época, vieron en el fútbol la posibilidad de aumentar su popularidad y comenzaron a financiar selecciones chilenas, a
a jugar sudamericano, uno de los primeros sudamericanos, Copa América, fue acá en Chile en el año 1920, y de todo ese proceso apoyado por el Estado, las mujeres quedaron fuera. Quedaron fuera porque no cumplían con sus roles de género, que estaban más bien asociados a la casa, a la familia, a la crianza de los hijos. Si bien quedaron fuera estas futboleras, no por ello dejaron de jugar fútbol. Lo siguieron haciendo de forma clandestina, en los barrios, en las poblaciones, a lo largo de todo el país. Durante la década del 20, del 30, se multiplicaron los clubes en Chile, e incluso para la década del 40-50 se destacan, por ejemplo, las Atómicas, las Dinámicas de la comuna de San Miguel, que realizaron giras por el país. Después nos saltamos al año 1972, donde se jugó el primer partido de fútbol femenino en el Estadio Nacional. Era un partido preliminar de Colo-Colo, de Chamaco Valdés, que era su gran figura, y jugó el Colo-Colo femenino contra el Marie Claire. Jimena Albuquerque, una de las grandes de nuestra historia futbolera de mujeres, convirtió más goles incluso que Chamaco Valdés y se robó las páginas deportivas de la prensa de la época. Lamentablemente, todos pensábamos que ahí venía una nueva masividad en esta oleada de participación de las mujeres, pero lamentablemente vendría la dictadura militar y con ello las mujeres retrocedieron nuevamente a sus casas. En la década del 80, fines del 80, comienzan de nuevo a organizarse partidos. Está el Club Estrellas de California, los primeros campeonatos también, y tenemos que en 1987 se juega uno de los primeros clásicos de los que hay registro entre Colo-Colo y Universidad de Chile, también con miles de personas en el estadio. Para 1991, la federación decide también ya involucrarse con el fútbol femenino y se crea, a petición de la Conmebol y de los organismos internacionales, la primera selección de fútbol femenino de nuestro país, que comienza a disputar los sudamericanos el año 91, después el año 94, 98, los distintos años en que hemos tenido participación. Eso hasta el año 2008. Hasta ahí estaba administrado por la ANFA el fútbol femenino. El 2008 se hace el anuncio de que Chile va a ser sede del Mundial Femenino Sub-20 y para ello también la NFP se toma un poco más en serio y comienza a administrar el fútbol femenino en nuestro país a nivel de clubes, organizando el campeonato nacional y a nivel de selecciones. Del año 2008 al año 2022 han pasado 14 años, un periodo suficiente para que una generación de futbolistas haya podido vivir todo este apoyo estatal y este apoyo también de los organismos del fútbol chileno, y ya se ven los resultados. Tenemos nuestra selección chilena que es mundialista, fueron a Francia el año 2019, también participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y tenemos este 2022 que nuestra Christiane Endler, orgullo nacional, es la mejor portera del mundo. Con esta historia yo les quería compartir un pedacito de lo que está enterrado, de aquello que ha sido invisibilizado durante siglos, pero que las mujeres en realidad siempre hemos estado ahí, disputando los espacios, intentando reivindicar nuestro derecho a la práctica deportiva, y que hoy día podamos ver los resultados es gracias también a que existieron miles de mujeres que en estos más de 100 años de historia así lucharon y así lo hicieron junto con la pelotita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena charla! Oye, ¿y tú crees que alguna vez llegaremos a un fútbol mixto? Sería soñado, ya existe en los barrios y en las poblaciones, tiene una lógica distinta que yo creo que tiene mucho que enseñarle al fútbol profesional. Sí, qué interesante, porque podría ser una suma de mentes. De todas maneras. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado, Rodrigo Figueroa. Rodrigo es sociólogo de la Universidad de Chile y entrenador de fútbol profesional. Es el director técnico del equipo femenino Sub-19 del Palestino y combina fútbol con la investigación de organizaciones y sistemas complejos. Le encanta la historia y la lectura, y en especial la épica.
Además, colecciona barcos a escala. ¿Esos son los barquitos chiquititos? Sí, barquitos ¿Y y especialmente barcos pesqueros. Bueno, las goletas son como verdaderos equipos de fútbol también, los tripulantes y toda su maquinaria organizacional que está al interior de una goleta. Bueno, parece que todo lo que sea pensamiento colectivo es... Así es, esa es mi pasión. Muy, por favor, ilústranos con ella. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Yo hoy día voy a compartir con ustedes quizá una experiencia distinta, porque vamos a hablar del fútbol, pero los voy a llevar a la cancha, ¿ya? Y para eso voy a hacernos una pregunta. ¿Qué entrenan los que entrenan fútbol? Y para eso vamos a tratar de entender qué pasa con un equipo de fútbol, cuáles son sus componentes, sus dimensiones. Vamos a ver una jugada. Una pelota que rapta el chico Alexis. Aquí viene Alexis, siempre Alexis. Alexis profundo con Charles. Charles con Vargas. ¡Golazo! Se juntaron. El grito de gol en el... Bueno, en esa jugada hay cosas muy importantes. Podemos ver fuerza, podemos ver mucha energía, agresividad, talento, obviamente, cuerpos moviéndose con mucha energía, el gol, las hinchadas, la audiencia, el relator, por supuesto, que es el componente emocional que lo transmite, pero todo eso requiere entrenamiento en realidad, ¿no? Han pasado semanas de entrenamiento, meses de entrenamiento, los chicos que hacen el gol ahí, que está Vargas, está Alexis, está Arturo, está Charles, llegan a ese momento después de haber pasado muchas horas de entrenamiento, en donde se movieron, en donde gastaron energía, pero todo eso tiene una síntesis y es la respuesta que quiero compartirle con ustedes el día de hoy. No solamente entrenamos la fuerza, no solamente entrenamos golpear el balón, no solamente entrenamos el talento, sino que lo que hay ahí es toma de decisiones e interacciones, básicamente. Si uno recuerda el gol, si volvemos al gol, los jugadores están pasando el balón, se lo pasan de una determinada forma, hay una cierta agresividad sobre el balón, sobre cómo de alguna manera recuperar el balón en la mitad de cancha y luego desde allí se produce todo un proceso interactivo que termina con un gol. Entonces lo que les quiero mostrar hoy día, quiero compartir con ustedes, es cómo se entrena eso y cuáles son los componentes de ese entrenamiento y cuáles son los actores principales de ese entrenamiento. Vamos a partir con el primer componente, la persona que juega al fútbol, en este caso el futbolista o la futbolista, para adecuarlo a los momentos contemporáneos. ¿Quién es el futbolista o la futbolista? Por lo menos nosotros podemos entenderla desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de lo que se desarrolla en un campo de fútbol, como una persona que tiene varias dimensiones a entrenar. La primera dimensión es la dimensión del jugador con su pelota. Y esta dimensión le vamos a llamar la dimensión técnica, ¿ya? El relacionamiento con el balón, cuando un jugador domina el balón, cuando un jugador lo para de pecho, cuando un jugador golpea o la jugadora golpea el balón. Esa relación con el balón es una relación muy especial, es una relación técnica. La segunda relación es cuando esta relación técnica yo la comparto con otros. ¿Se le puedo dar un pase acá a Magdalena? Y ahí hay un pase y ella me lo devuelve acá. Vamos a donde la Carolina. Dale acá. Y esto es una relación táctica. Hay una coordinación en el estricto rigor acá. Y eso también se entrena. Por lo tanto, estamos entrenando la relación individual con el balón y la relación táctica, que es la relación con otros, para convertir un gol o para defender la portería. Hay una tercera dimensión que la vimos en el video, la vimos en las imágenes. La fuerza, la velocidad, la resistencia. 3 elementos fundamentales en el desarrollo físico de los futbolistas y las futbolistas. Hay una cuarta dimensión. Todo eso está consumiendo energía. Allí vemos un partido, eso es una fuente de consumo de energía y por lo tanto hay una fisiología del cuerpo, hay una forma del cuerpo, una forma biológica del cuerpo que está dispuesta para jugar al fútbol. Esa fisiología también se entrena, el consumo de oxígeno, ¿no?, que hace un futbolista. Hay una quinta dimensión que es la dimensión socioafectiva. Yo para compartir un pase con Carolina tuvimos que habernos conocido, tenemos horas de entrenamiento, compartimos emociones, compartimos pasiones. Quizás no somos amigos dentro de un equipo de fútbol, pero de alguna manera estamos comprometidos con un objetivo común. Ese objetivo hace que seamos empáticos al pasarnos el balón. El pase, por lo tanto, no es solamente un gesto técnico, es un pase de amor también, un pase con pasión, un pase de empatía. Hay otra dimensión también que es la dimensión de la percepción. Cada vez que un jugador recibe el balón y que viene en el aire, tiene que de alguna manera percibir el tiempo, la fuerza con la que viene el balón y adapta su cuerpo, ¿no? La típica jugada cuando un jugador la para de pecho, ¿qué es lo que hace? Amortigua, y si la pelota viene en una velocidad baja, acelera el balón, ¿no? Entonces hay una percepción, estoy viendo básicamente en este sentido
El juego del fútbol es un juego cognitivo, básicamente. Es un juego de tomar decisiones respecto a cómo el cuerpo del futbolista o la futbolista se relacionó con su medio. ¿Ya? En su medio está el balón, está el rival, está la zona del campo, está la audiencia, el estadio. Imagínense jugar en un estadio de barrio y en un estadio como la Bombonera o un estadio como el del Real Madrid. Todos son escenarios complejos, tienen sus propias características y el jugador en su percepción, en su capacidad cognitiva, se adapta. Pero también hay otras cosas más importantes aún. Está la emoción del futbolista. Es distinto jugar al fútbol triste que jugar alegre. Ahí tenemos el caso de Messi. Messi jugó durante muchos años de manera triste en la selección y no ganó nada. Ahora juega un poco más alegre y está ganando y posiblemente este sea su mundial. Un componente maravilloso que está en el entrenamiento del fútbol, de la persona futbolista, que es la creatividad. Todos los futbolistas son seres creativos, pero seres creativos que están en el instante, en la memoria intuitiva, en la capacidad cognitiva de tomar rápidas decisiones, de sorprendernos al mundo que ve el fútbol. Bueno, eso también se entrena básicamente y vamos a verlo un poquito más adelante en esta charla. Bueno, esa es la persona, pero hay algo mucho más interesante también que va más allá de la persona, porque cuando uno ve un equipo de fútbol ve como analógicamente los individuos que serían los y las futbolistas y algo que va más allá del individuo que son los y las futbolistas. Aparece lo que podríamos llamar desde la sociología pequeñas sociedades, que en realidad son los equipos de fútbol. Les vamos a llamar hoy día sistemas. ¿Y qué es un sistema en estricto rigor? Son interacciones. Son interacciones entre 11 jugadores que tienen el desafío, básicamente, de intentar marcar un gol, pero al mismo tiempo evitar que le marquen un gol. Súper interesante. En una misma acción hay dos objetivos distintos. Marcar un gol y defender un gol. Un equipo que tiene el balón está más cerca de convertir un gol, pero también está más lejana a la posibilidad de que le conviertan un gol. Eso es súper interesante y eso se entrena. Vimos en la gráfica las relaciones que están entre los jugadores, son las relaciones de base. Esas relaciones de pase son los vínculos, ¿no? Y cuando uno de alguna manera está desde el punto de vista del entrenador, están entendiendo que esos vínculos, esas líneas, pueden ser líneas de PVC o pueden ser líneas de cobre. Por lo tanto, el entrenador se preocupa de construir los buenos vínculos. Ahí está la complejidad. Ahí está la toma de decisiones, ahí están las interacciones. Por lo tanto, cuando vemos un equipo de fútbol, lo que vemos básicamente es modelación de interacciones. Interacción entre personas que tienen características complejas, que al menos se entrenan en 6 dimensiones o 7 dimensiones posibles. Bueno, ese proceso que yo combino la persona con el sistema es lo que finalmente nosotros vemos en la cancha. En estricto rigor, uno podría hacer una analogía con las sociedades. Los individuos, al relacionarse entre sí, permiten la emergencia de la sociedad, pero la sociedad es algo más allá de los individuos porque hay una identidad. Bueno, pasa exactamente lo mismo con los equipos de fútbol. Invitando aquí a Humberto Maturana, podríamos decir que todas las conversaciones que pasan en un campo de fútbol son todas las relaciones a través de los pases. Todas las conversaciones que ocurren en un campo de fútbol fue cuando un equipo se organiza sin el balón para defender la portería. Bueno, la conversación, como nos ha dicho Humberto Maturana, no es un acto simplemente cultural, es un acto biológico en donde la persona en su relación con el medio, de alguna manera se va relacionando con los otros y va generando el amor, la empatía, ¿no? La confianza. Bueno, persona y sistema. Eso es finalmente lo que produce la cancha, ¿no? Eso es finalmente lo que se tiene que entrenar. ¿Cuáles son las metodologías de entrenamiento? ¿No? Las metodologías de entrenamiento son aquellas metodologías que son estructura. Acá tenemos una que es muy interesante. Es un típico juego donde hay 2 equipos con comodines en una forma de hexágono, en un espacio reducido. Todo eso está en esa estructura de entrenamiento, están todos los componentes que hemos hablado ahora. Está la emoción, está la creatividad, está la fisiología del deportista, estamos controlando los tiempos, están los desafíos, están las restricciones. Ahí en esa estructura de entrenamiento pueden a 2 toques, toques libres, pero todo eso se entrena para básicamente generar algo muy importante, cómo el jugador toma decisiones en un campo de juego. Si nos damos cuenta ahí son todos espacios reducidos. Es básicamente extraer una parte del campo del partido y llevarla a una experiencia que sea lo más real posible o lo más cercana posible al campo de entrenamiento, ¿ya? Este es un típico día que puede ser un día martes, un día miércoles y después el día jueves o el día viernes quizás se pueden agrandar un poco los espacios y los jugadores ya pueden experimentar más complejidad. Acá vemos 5 versus 5, un 4 versus 4, pero el día domingo es un 11 versus 11 y allí la complejidad es tremenda. Ahora, para hacer todo esto necesitamos un personaje clave. ¿Quién es ese personaje clave? El entrenador. Y vamos a afirmar acá, saliéndonos un poquito más de la nomenclatura o de la forma en que hablamos en el fútbol respecto a los entrenadores, yo lo voy a definir al entrenador como un observador sistémico.
Y la cualidad del observador sistémico es que tiene la capacidad de entender el proceso relacional e interaccional que está en el campo de juego. Ese proceso interaccional relacional, además, él pretende entrenarlo, que es súper pretencioso, entrenar la complejidad. Eso es tremendamente pretencioso desde el punto de vista del entrenador de fútbol. Y cuando entrena la complejidad, está entrenando interacciones, está entrenando decisiones que además tienen que participar en un juego que es muy particular. Resulta que en el juego del fútbol hay oposición, hay un balón, el balón lo manejo con el cuerpo y tengo una restricción, no lo puedo tocar con la mano. Al mismo tiempo hay oposición, hay un rival que me quiere robar el balón. Al mismo tiempo se genera mucha incertidumbre, ¿no? Un rebote puede definir un partido, ¿no? Un salto a cabecear, dos rivales saltan a cabecear y el rebote le queda al rival y el rival la clava en un ángulo después que el equipo rival solamente estuvo defendiendo todo el partido y la semana del entrenador será terrible. Bueno, el entrenador tiene la pretensión de todo hacer eso. Y existe una capacidad del entrenador muy importante que es la que quiero compartir con ustedes. Quizá con esto vamos a evaluar de otra forma a los entrenadores. Imagina el modelo de juego, imagina las interacciones, imagina cómo los jugadores en sus interacciones van a tomar decisiones y después eso lo lleva a una realidad. Pero al mismo tiempo esa imaginación, que es una imaginación propia de su staff, tiene que compartirla o tiene que complementarla con algo muy importante. Acá está Carolina, que es hincha de Santiago Wanderers, y cualquier entrenador que tome Santiago Wanderers tiene que su modelo de juego incorporar la identidad del club, tiene que jugar con una forma aguerrida, tiene que representar los intereses del puerto, la tradición. Por lo tanto, las interacciones conviven con la cultura. Tremendo, tremendo. Acá en esta lámina que estamos observando está el entrenador con todos los observadores que están ayudándolo. El utilero, el asistente técnico, el preparador de arquero, el asistente físico, el preparador futbolístico, que le llaman ahora conceptualmente. Pero además están los psicólogos. Y voy a usar una figura que está ahí, que me pareció notable de la última experiencia que tuvo el seleccionado nacional con el profesor Reinaldo Rueda, un sanador pránico. Wow. ¿Qué es un sanador pránico? Wow. Alguien que trabaja la respiración. ¿Y por qué es fundamental? Si el futbolista es básicamente una máquina de consumir oxígeno, y oxígeno en alto rendimiento, con estrés emocional, con presión, ¿no? Una máquina de tomar decisiones permanentemente que además tiene que consumir oxígeno y tiene que, por lo tanto, vivir esa experiencia y, por lo tanto, el sanador pránico era completamente lógico que existiera en un cuerpo técnico. Yo particularmente, por ejemplo, soy un promotor del yoga en ese equipo. Básicamente para trabajar las musculaturas profundas, las respiraciones, para mantener el equilibrio del futbolista en su proceso interaccional. Y tenemos distintos entrenadores. Está Jürgen Klopp, está Pep Guardiola, pero hay uno fascinante, que más me fascina a mí, es Marcelo Bielsa. Pero no necesariamente por sus éxitos deportivos, sino porque él logra algo muy interesante, que pocos entrenadores lo hacen. Logra conectar lo que él piensa del fútbol, cómo imagina el fútbol con las hinchadas, con los países. Hizo lo mismo en Santiago y en Chile, que en Bilbao, que en Leeds, que en Marsella. Revolucionó no solamente el jugar, sino las ciudades, el país entero. Lo revolucionó con su forma valórica, con su ética, con su forma de entender la vida, con su mensaje. Por lo tanto, no solamente hizo un entrenamiento de las interacciones de la cancha, hizo un entrenamiento de las interacciones completas de esas pequeñas sociedades. Maravilloso. Maravilloso porque finalmente trasladó lo de la cancha, lo conectó de otra forma, con la forma que nosotros tenemos que experimentar el fútbol. Y algo de eso está ocurriendo ahora y lo voy a conectar con la presentación que hizo Carolina. Se está desarrollando de manera vertiginosa el fútbol profesional femenino a nivel internacional y en Chile estamos dando los primeros pasos más agresivos, más institucionales. En los próximos 3 años, la mayoría o la totalidad de las jugadoras profesionales de fútbol femenino en Chile tienen que tener su contrato laboral. Eso marcará un antes y un después. Pero al mismo tiempo tendremos que formar las futbolistas para que avancen hacia el mundo profesional, que es el desafío en el cual hoy día me encuentro particularmente. ¿Qué significa formar futbolistas profesionales mujeres? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está generando? Está cambiando nuestra forma de hablar sobre el fútbol. Y creo que es una maravillosa revolución y creo que el fútbol va a ser algo distinto, va a ser algo mejor. El juego no va a cambiar en su naturaleza, pero va a ser algo mejor porque lo vamos a comprender desde elementos, desde visiones, desde puntos distintos. Eso va a enriquecer la forma en que hablamos el fútbol y finalmente la forma en que podemos seguir amando el fútbol. Por favor, toma asiento. Echar la buena. Te pasaste.
Oye, buenísima la charla, manso tema. Este es un gran tema, en realidad, este es un gran capítulo. ¿Cómo crees tú y cómo sienten ustedes que viene la mano, cómo creen que debiera evolucionar nuestro fútbol de aquí a un futuro mediano? ¿A dónde viéramos? No a largo plazo, a futuro mediano. Yo creo que es fundamental en Chile, particularmente, ir colocándole límites al mercado, porque hubo un proceso ahí también de transformación de nuestro fútbol, de transformarlo de un bien social a un bien de consumo, en un proceso de neoliberalización también del fútbol chileno, y que es riesgoso porque es excluyente. Y en ese sentido, si en esta historia de las mujeres, por ejemplo, si el Estado alguna vez las dejó fuera de un proyecto país, hoy día parece ser que el mercado, porque el fútbol femenino no vende, porque no lleva público, parece ser esa nueva opresión. Entonces, para abrir esos espacios y para que más personas tengan oportunidades y que el fútbol sea un lugar más libre de violencia, en el fondo, porque la exclusión es una de las formas más profundas de violencia que existen en nuestra sociedad, yo creo que es fundamental ir limitando esa participación del mercado y que la gente que vive en este sistema fútbol, los hinchas, los socios, las socias también, puedan tomar decisiones respecto de lo que ocurre con sus instituciones deportivas, tengan un espacio de participación que hoy día ha sido eliminado radicalmente. Y en eso me refiero no solo a lo que pasa dentro de la cancha y que puedan haber más futbolistas, sino que, por ejemplo, hacer compromisos serios de disminuir brechas de género en las dirigencias. Hoy día tenemos una NFP que está compuesta por un consejo de presidentes que son 32 hombres. Entonces, 100% de hegemonía masculina. Ahí algo hay que hacer porque como sociedad vamos avanzando, vamos teniendo espacios más paritarios, con mayor participación no solo de las mujeres, sino que también de las diversidades, y ahí hay otros desafíos que pensar. Y el fútbol, a ser parte constituyente de la sociedad, debería también estar a tono, colocarse al día con estos desafíos sociales que estamos asumiendo como chilenos y chilenas. Sí, ¿y tú? Yo pienso, a partir de esta consigna que hemos manejado siempre en el grupo de trabajo en el cual yo he estado estudiando el fútbol, básicamente, y viviendo lo que el fútbol fluye a través de la sociedad y la sociedad fluye a través del fútbol. Y yo diría que hoy día estamos en una oportunidad más bien, ya de discutir, de hablar qué significaría el fútbol del futuro, ¿ya? Y de hecho conecta un poco con lo que está diciendo la Carolina, ¿no? Deportes Concepción, por ejemplo, tiene ahora su primera presidenta mujer como presidenta del club, ¿ya? Ese es un elemento sumamente importante. Sí. Pero también yo diría que cómo los clubes van a pensar su forma de hacer el fútbol. Sí, qué interesante cuando dijiste recién que los Wanderers jugaban de cierta forma porque está asociado a rasgos culturales locales. Exactamente, pero para eso yo creería que una de las lecciones que nos dio el fútbol, sobre todo el 2007 con Bielsa, o lo que se hizo el 2005, 2006, 2007, que fue como sentar las bases de un momento exitoso de nuestro fútbol, es que tú requieres de un plan, requieres de una visión, requieres de un lugar a donde tú quieres ir. ¿Ya? Yo pienso que en los últimos 5 o 6 años el mundo del fútbol, sus lugares a donde quiere son lugares de muy corto plazo, hay mucha inmediatez, que tiene que ver un poco con la mercantilización o con la forma en que tú entiendes, voy a colocarlo en el lenguaje que muchas veces uno escucha en el mundo del fútbol, el negocio, ¿no? Pero si tú le das un carácter distinto a esta industria, que es una industria de integración también, es una industria del espectáculo, obviamente, pero también es una industria de la integración social, es algo que va más allá, transformación de valores. No sé, hay 4.000 jóvenes que se están formando hoy por hoy. Si tú ves el universo de futbolistas jóvenes que se están formando en los equipos, hay 4.000 jóvenes, ¿no? Hay no sé cuántas, tenemos que sacar la estadística ahora de las mujeres, que son muchas menos, pero van a ir creciendo, ¿no es cierto? Porque si bien yo estoy ahora en una sub-19, pero después vamos a tener que formar la 16, la 14, la sub-12, la sub-10. Quizás lo hemos conversado también con Carolina en su momento, el fútbol mixto, ¿no? Y yo en Estados Unidos viví la experiencia de que el fútbol mixto es hasta los 10 años. ¿Ustedes notan alguna diferencia de género a la hora de la interacción en términos como de juego? Yo creo que para la forma en que se relacionan con el juego es una forma distinta. Y te voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajé mucho tiempo en fútbol formativo con hombres, con niñitos de 11, 12 hasta los más grandes de 19, si teníamos que jugar en el Himalaya, el papá llegaba al Himalaya y llegaba 1 hora antes del partido. Pero si juega en el equipo de mujeres en el Himalaya, femenino sub-19, el papá se demora. No tiene tiempo, no llega a la hora.
o comienza la jugadora a escribirme, ¿sabe, profe? No voy a poder llegar porque no tengo con quién ir, ¿no? Entonces, esas formas socioculturales que están instaladas hacen que la relación entre hombre y mujer con respecto al juego sea hoy distinta, y que es lo que tenemos que cambiar. No me cabe la menor duda que si los papás también entendieran y vieran también que hay oportunidades en el fútbol profesional femenino, de hecho, por eso es tan importante la profesionalización, se entendería que la forma en que hombres y mujeres se forman con respecto al fútbol profesional tenga que ser similar. Sí, pero me recuerdo que, perdón. Sí, no, pero eso yo creo que es cosa de tiempo, viene ese cambio cultural, pero el fútbol mixto ahí tiene mucho que entregar. Yo creo que biológicamente, por lo menos hasta los 12 años, creo que no hay diferencias biológicas. Sí. Entonces, se podría partir desde la plena niñez trabajando de forma mixta. Ahora, cuando ya somos adultos, me ha tocado la oportunidad de jugar partidos mixtos, sí siento, por ejemplo, que una mujer va con mucha más fuerza, porque sabes, tienes inconscientemente arraigado que el hombre es más fuerte. Entonces, vas con más fuerza que como irías contra una mujer. Y los hombres se autorregulan mucho más. O sea, de ir a una plancha, de poder lesionar a un compañero, con las mujeres no lo hacen así. Y eso hace que el fútbol sea más limpio, también que sea un espacio, bueno, esto más a nivel amateur, ¿no? Pero recreativo. Hemos estado en competencias de fútbol mixto en donde no es necesario el arbitraje. Por ejemplo, no hay una persona externa que regule lo que ocurre en el campo de juego, porque las mismas personas que participan y son protagonistas del partido se autorregulan. Entonces hay una noción de comunidad, de cuidado, de respeto por el otro, un sistema mucho más equilibrado que lo que podemos ver en un fútbol profesional. Claro que ahí está la competitividad y todo, pero creo que en algún momento ambos se pueden ir complementando y ir tomando los desafíos de estos nuevos fútboles. Yo quiero agregar algo muy importante, lo que dice Carolina, que es que si tú desarrollas esta capacidad de hacer fútbol mixto desde muy temprano, vas a incorporar también a las niñas y las vas a sacar de algo que hoy día todavía sigue siendo una exclusión, la práctica del deporte. O sea, una gran diferencia a los 11, 12 años es que las niñas y niños tienen diferencia en su proceso psicomotrices, en su capacidad motora, en sus actividades coordinativas en estricto rigor, ¿no? Y eso es porque a los 7, 8 años tú ya comenzaste a generar una exclusión, ¿no? Los niños hacen deporte y las chicas ya no hacen tanto deporte, se dedican a otro tipo de actividades, ¿no? A mí cuando estaba en Estados Unidos y trabajé con niños, me maravillaba el hecho de que las chicas con niños de 10 y 11 años no tenían mayores diferencias en su capacidad psicomotriz motora, en estricto rigor, control motor, para participar del juego del fútbol. Vamos a ir a la primera pregunta del público. Hola, soy Tere. Está muy entretenida la charla, pero me gustaría saber qué está pasando con los clubes de barrio, que cada vez son menos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Habrá algo que se pueda hacer por revivirlos? ¿Será posible? Excelente pregunta, y es justamente lo que yo quiero. De todas maneras, o sea, lo decíamos, el Estado tiene la capacidad tanto de potenciar, de fortalecer, como de obstaculizar un desarrollo deportivo, la práctica deportiva. La ley del deporte, promulgada el año 2001, busca principalmente que la práctica sea decidida a nivel individual, lo deja a la libertad ahí de cada una de las personas. Por ejemplo, se financie más una corrida por Santiago que el financiamiento que llega al deporte social, que son los clubes deportivos, que tienen muchos obstáculos para participar de los pocos beneficios que existen a nivel estatal. Son más bien fondos concursables con una lógica de competitividad, que si se la gana el club de esta vereda de la población, no se la gana el de al frente. Entonces, un club comienza a sobresalir y el otro se empiezan a precarizar. Ahí hay algo que revisar, y creo que es fundamental que el deporte social pueda ser considerado un derecho, porque no es solo la práctica deportiva, no es solo la lógica de la salud, porque hace bien, porque tenemos vida sana a nivel individual, sino porque creamos comunidad. Y es saludable socialmente, digamos. Es saludable socialmente, se eliminan un montón de males que pueden estar ahí bordeando en las poblaciones y hace que la gente sea más feliz también, que comparta sueños, que tengan desafíos comunes, que ejerzan su ciudadanía compartiendo con sus vecinas, con sus vecinos. Hacia el 2012 existían 8.000 clubes amateur afiliados a la ANFA a nivel nacional. Si un club amateur típico tiene 3 series adultas y 3 series infantiles, ya hay 33, son 66 personas que están jugando fútbol,
¿ya? Claro. Entonces, súmale tú el entorno. Entonces, son 100 personas, y si tú multiplicas por 8.000, que son los clubes que juegan el fin de semana, tenemos muchas más personas jugando en el fútbol amateur que lo que está focalizado en el fútbol profesional. Es una de las organizaciones Claro. de la sociedad civil Entonces, más grandes exactamente. de nuestro país. Entonces, hay un desbalance comunicacional, un desbalance de énfasis, un desbalance de las políticas de Estado, un desbalance de la preocupación, todo este foco en estadio seguro que nos ha acompañado durante los últimos 20 años, básicamente, o del enfoque sobre la violencia del estadio, ha perdido de perspectiva que en realidad el fútbol, como riqueza, como actividad social, como actividad en la cual los cuerpos se mueven, transcurre en el mundo popular, en el mundo civil, ¿ya? Y la parte más de espectáculo o profesional es una parte minoritaria, pero estamos desbalanceados, ¿no? Pasa lo mismo con la formación de los entrenadores. Todos, me incluyo, todos pensamos que el sueño para nosotros es entrenarnos, es participar en el fútbol profesional, cuando en realidad de todos los entrenadores que se forman en Chile, no sé, el 10% estará en el fútbol profesional y el resto está en su escuela de fútbol, en los barrios, en la escuela, en los colegios, en los liceos, trabajando con chicos que no necesariamente van a llegar a hacer fútbol profesional, pero que el deporte es no solamente es un acto de relación social, sino que es la forma en que él puede educar la relación entre su cuerpo y su medio. Ese desbalance tenemos que alterarlo. Tenemos que preocuparnos de ese tejido social, de realmente ver que el fútbol se produce día a día, cotidianamente, no solamente en el fútbol profesional, que es una parte muy pequeña, es como en la punta del iceberg, sino que en el resto de la sociedad. Y allí hay un desbalance desde el punto de vista de los énfasis y las políticas de Estado súper importantes, ¿no? Los clubes de barrio fueron abandonados en su infraestructura, en sus canchas. Lamentablemente las canchas también compiten con otro problema, que es el problema de la vivienda. Entonces, hay todo un fenómeno que se ha ido incubando en los últimos 30 años que hay que abordarlo de una manera definitiva. ¿Y tú lo relacionas con el tema de la violencia de barra, de violencia de estadio? ¿Cómo entienden ustedes el fenómeno de la violencia en el estadio y alrededor y de las barras y todo eso? Mira, yo en realidad veo ese fenómeno con distintos procesos, con etapas. ¿Ya? En los 90 los estadios eran de 90.000 personas, 85.000 personas. El Estadio Nacional, los clásicos se jugaban con ese volumen de público. Hoy día un clásico se juega con 40.000, con 30.000 personas, 35.000 personas. Por lo tanto, las violencias entre ese momento, que es el momento de los 90 y el momento actual, son violencias distintas. Yo diría que la violencia más reciente es una violencia que tiene que ver más con la estructura que nos pasa en la sociedad, que en los últimos 5 años, últimos 3 años, hemos vivido escenarios de violencia importantes, en distintos planos, ¿no? En un CEFAM, en un liceo, en la calle, en un choque entre dos personas en una esquina, terminan a golpe, incluso muchas veces terminan en homicidio. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día yo diría que es una violencia distinta, pero el desafío es que hay que entender de que ir al estadio es una experiencia. El otro día yo fui al partido de Santiago Morning con Colo-Colo femenino, una experiencia maravillosa desde el punto de vista de ir al estadio. Diversidad de género, identidades distintas, una barra de Colo-Colo masiva apoyando de una manera sana con la experiencia. La previa al estadio tú llegabas, había estantes, podías comer un pernil, podías tomarte una cerveza, pero sin ese ánimo de que se fuera a transformar en violencia. Sí, hay un arte ahí. Exacto. Claro, sí. Familia, muchas niñas, niñas pequeñas, niños. Por lo tanto, a mí me maravilló esa experiencia. Fui a ver ese partido y salí optimista respecto del futuro y de por qué el fútbol profesional femenino puede revolucionar también el fútbol profesional en su conjunto. O sea, la experiencia de ese estadio, yo quiero trasladarla a la primera B, a la segunda profesional, al Estadio Monumental, al Estadio Elías Figueroa. Pero hay que producir eso. Sí. Y para producir eso hay que conversar de manera distinta. Vamos a la segunda pregunta del público. Hola chiquillos, ¿cómo están? Un saludo grande por acá, espero que estén muy bien. Les quería hacer la siguiente pregunta. Me acuerdo siempre, yo cuando chico veía los partidos de Chile y nunca ganábamos, pero creo que eso cambió un poco con Bielsa. ¿Creen ustedes que el fútbol ha cambiado la mentalidad de los chilenos? Creo que no solo el factor Bielsa, la verdad. Como lo decíamos, bueno, el fútbol fluye con la sociedad fluye con el fútbol. Yo planteo que el fútbol constituye también, es parte de la sociedad, por lo tanto es posible ir analizándolo.
paralelamente. Y hay un proceso de profundización del neoliberalismo que comienza en la década de los 80, se profundiza en los 90 y que explotaría este 2010 Chile, el jaguar de América, Chile, ahí quedó Brasil, de Arturo Vidal, que tiene una actitud ganadora, que tiene una actitud mucho más avasalladora que lo que habíamos vivido antes, incluso antes, con mejores logros deportivos, porque fuimos capaces de organizar un mundial de fútbol en un momento. Hoy día estamos años luz. Yo creo que podamos tener la organización de un mundial de fútbol masculino, adulto. Y salimos tercero a nivel mundial. Entonces es el mayor logro. Y uno conversa, no sé, con Leonel Sánchez, que en paz descansa recientemente. Ahí cariños para toda la familia que de él y de su hinchada. Y otros mundialistas también. Y tienen una visión, una personalidad, características mucho más humildes, más de la confianza en el proceso. Nosotros tenemos en Valparaíso a nuestro Juanito Olivares, por ejemplo, que es una de nuestras gran figuras, y es una humildad, un cariño, un amor por el deporte, por el club, por el fútbol, que es completamente distinta a los íconos que vemos hoy en día. Recogiendo también un poco de la conversación anterior, yo creo que todo se ha plastificado un poco. Hoy día la experiencia estadio de la selección chilena es mucha experiencia de plástico. Bueno, las entradas son carísimas, ahí hay una exclusión, entonces esa estética ha ido cambiando, ya no está. Esa es la de la radio, está la de que tienes que pagar el canal de televisión privado para poder ver el partido, si no te quedas fuera también, incluso como espectador en la casa. Está todo lo que tiene que ver con la publicidad, ¿cierto? Que ahí sí que hay una estética del asado, de toda una... de toda una lógica, pero que ha sido de este Chile neoliberal. Hace 50 años yo no sé si era el asado duro, sin duda. Lo que unía a la familia a ver un partido de fútbol o a ir al estadio. Entonces... creo que no es solo Bielsa. Bielsa ayudó porque dio los resultados. Concretizó esta mentalidad que venía desde antes. Incluso Bombalé, yo creo que tuvo harto que ver en esa mentalidad ganadora. Y Bielsa lo concretó con los resultados, aun cuando Bielsa era mucho más de los procesos, de que se aprendía más en la derrota, ¿cierto? Tenía otro discurso, pero ese discurso fue un poco transformado por nuestra propia sociedad chilena para que encajara con esta mentalidad ganadora que sigue presente, a pesar de que hemos tenido más fracasos que éxitos en los últimos 5 o 6 años, no así con el fútbol femenino, que todavía cree más en los procesos, en el trabajo a mediano plazo y ha tenido mayores logros. Sí, yo creo que conectando estos momentos de éxito que hemos tenido, la palabra que a mí se me viene a la cabeza es dignidad. El proceso de Riera en su momento y todo lo que pasó con el Mundial de 62 le dio una dignificación a la práctica del fútbol profesional masculino en ese momento, ¿no? Donde en general los jugadores tenían una experiencia de no tener contratos, sus contratos no eran suficientes para tener una autonomía desde el punto de vista de vivir del fútbol, sino que trabajaban. ¿No? Hay muchos relatos de jugadores de fútbol que trabajaban para EFE y eran jugadores de Ferroviario. Y bueno, pero ese momento, que es un momento de dignificación de la cualidad del futbolista y que después se expresa en que los futbolistas terminan siendo íconos hasta el día de hoy de respeto, de humildad, de los valores que mencionó Carolina, tiene que ver con un plan, tiene que ver con un proceso que tiene ciertos líderes, tanto en los dirigentes como en los entrenadores. Yo rescato tanto a Riera como al Zorro Álamo. Entonces, son personas que de alguna manera construyeron un relato de dignificación del futbolista, de quienes practicaban el fútbol y de quienes iban a ver el fútbol. Todos caen en ese mismo escenario. Yo creo que lo de Bielsa también pasó por algo similar. Dignifica al jugador, ¿no? Le da un estatus distinto, lo trata de una manera profesional completamente, no folclórica, no anecdotaria, ¿no? Cuando hemos perdido eso, estamos en el plano, pienso yo, en el plano de la derrota. Y singularmente tiene su correlato en la sociedad. Cuando nosotros como sociedad tenemos mayor dignidad, tenemos mejores resultados. Pero cuando nos humillamos, cuando nos autoengañamos, cuando de alguna manera no creemos en los procesos, exactamente, nos creemos mejor que el otro, ¿no? Nuestra sociedad se ve mal, ¿no? Pero cuando nuestra sociedad se dignifica a sí misma y cree en los procesos y cree en el respeto y tenemos una cierta empatía y una cierta también condición de mayor seriedad y profesionalismo, pareciera ser que como sociedad funcionamos bien y avanzamos harto.
O sea, responder atendiendo al otro. Exacto. Juego contigo. Y dándote la dignidad, ¿no? Si tú vas a jugar al fútbol, es como esto que a veces a mí me molesta, en particular cuando a nuestros jugadores se les trata casi como si fueran niños. Y no se les dignifica en cuanto a profesionales, ¿no? O cuando se les cuestionan, cuando ellos dan una opinión sobre algo, ¿por qué no la podrían dar si también son ciudadanos de...? Por supuesto, ¿no? que sí. Entonces, minimizar, ridiculizarlos y solamente saltarlos en el momento en que hacen un gol o en el momento en que triunfan en una cancha deportiva. Esa falta de dignidad creo que coincide con la derrota. Cuando hay dignidad, coincide con que nos va un poquito mejor. O sea, aquí hay una lectura para la vida. Exacto. Para Chile, para todos. Queridos, les quiero agradecer. Acompáñenme a despedir, por favor, este capítulo maravilloso. Se acabó el partido. Pitazo final. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, audiencia querida. Un abrazo a cada uno. Ya saben, colaborar, escuchar, mirar, atender. Puros pases nomás. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.